así es, Mariano. Con Mariano hemos tenido la oportunidad, y lo seguimos haciendo también, de compartir espacios, dictando seminarios, formaciones. Y para aquellos que no conocen a Mariano, Mariano es director y docente de posgrado coaching educativo. Es coach transformacional certificado y es consultor y capacitador, entre otras cosas. Es docente, además, en la Universidad de Santiago del Estero, donde normalmente da clases allí. Y esta noche nos va a deleitar. Cuando charlábamos con Mariano, decíamos: Mariano, ¿qué podemos ofrecer a toda la comunidad de Nacer, a quienes nos siguen a través del Facebook, todas las personas que nos están viendo ahora en vivo por el Facebook Live? ¿Qué podríamos ofrecerle esta noche que sea de valor? Porque el objetivo, el propósito de este espacio es ofrecer contenido de valor para cada uno de nuestros participantes. Y habíamos pensado con conversaciones para el bienestar. Perdón, el triángulo, el triángulo del bienestar, decíamos nosotros. El triángulo del bienestar. Entonces vayamos desentrañando esto de qué serían conversaciones para el bienestar. ¿Qué sería? ¿Qué significa el bienestar? Bueno, yo creo que esa palabra, creo que más que una definición, todos estamos necesitando experimentar, ¿no? En esta circunstancia tan particular que tiene, bueno, un poquito, nos tiene atentos y cambiados también, tal vez, ¿no? Al mundo entero. O sea, cambiaron las circunstancias. Y hoy más que nunca tal vez necesitemos ese estado de bienestar. Muchas veces pensaba que cuando uno pregunta cómo estás y las respuestas generalmente vienen, estoy bien, me siento bien porque me siento bien conmigo mismo y estoy en bienestar porque estoy bien con otros, digamos, ¿no? Entonces, tal vez esa definición de bienestar siempre se daba porque yo me sentía bien y porque estaba bien con los otros. Pero hoy, y estos meses y estos tiempos, hemos visto que tal vez ese bienestar pueda estar alterado, o se pueda haber alterado, o entró un nuevo escenario, ¿no? Que tiene que ver con el contexto. Entonces, en una definición de bienestar, podríamos pensar como un estado integrado, ¿sí? En donde hay tres características claves o importantes, ¿sí? Estar en bienestar es un estado integrado que crea tres estados, ¿sí? O sea, un estado flexible, un estado adaptativo y estable, ¿sí? Entonces, ese bienestar... Esos tres Sí. estados que vos me decís: un estado flexible, un estado Flexible, adaptativo y estable. ¿Sí? Y estable. Exactamente. ¿Qué sería eso? Bien. Miren, muchas veces, ¿cómo podemos estar? A ver, imagínate, Eduardo, ¿cómo podrías estar flexible, adaptativo o adaptable, ¿no es cierto? Y estable dentro de un sistema que es muy dinámico y que es muy complejo. ¿Sí? Entonces, en la experiencia subjetiva que nosotros tenemos, este contexto en el cual ahora estamos experimentando, en este contexto de pandemia, en este contexto de COVID, donde de repente nuestros hábitos se han visto alterados, donde de repente nuestros vínculos sociales también se han visto alterados, en donde nuestra dinámica laboral se ha visto alterada también, ¿cómo hago para transitar un estado de bienestar cuando en realidad todo este contexto ha cambiado y ha modificado? Y eso me ha modificado. Entonces, estar en bienestar va a significar que yo pueda estar en un estado flexible, adaptativo y estable. Dentro, ¿no es cierto? Dentro de este sistema que es muy complejo, ¿sí? Y traigo la metáfora como el bienestar mental, como si el bienestar mental fuera un río, ¿no? Entonces, ese río
está flanqueado por dos cosas, digamos, ¿no? Por un lado, por la rigidez y por otro lado, por el caos. Entonces, el río, nosotros en ese fluir, en ese estado de bienestar mental, nos vamos moviendo, pero nos vamos moviendo por ese cauce, ¿sí? No vamos y chocamos, porque imagínense que si nosotros no fuéramos flexibles, tendríamos solo una sola dirección. Entonces, cuando esa estructura cambie, nosotros pegaríamos, metafóricamente hablando, con eso. Entonces, la rigidez, que sería lo contrario a esta flexibilidad, no nos permitiría movernos en esto. Entonces, logramos estados de bienestar cuando estamos en estados flexibles y adaptativos. Y ese estado flexible y adaptativo, si es estable, me permite que se sostenga en el tiempo. Ahora, ¿por qué es probable que no esté en un estado de bienestar? Porque en esta dirección en la cual siempre me conducía, ahora no es esta dirección, sino esta dirección tuvo un pequeño giro. Ese pequeño giro significa, por ejemplo, si yo estaba acostumbrado que lunes, miércoles y viernes iba al gimnasio y podía en la dimensión personal, en mi dimensión de cuidado personal, en mi dimensión de este es el tiempo para mí, este es el tiempo durante que en mi jornada y en mi semana la dedico para mí, que son esta hora de gimnasio lunes, miércoles y viernes. Ahora, el contexto me ha modificado esto. Entonces, dejo de estar en un estado de bienestar si no tengo esa capacidad de ser flexible ante este nuevo panorama. Y esa inflexibilidad me lleva a que no pueda adaptarme a que ahora no puedo dedicarme a mí. Porque dedicarme a mí significaba que yo podía ir al gimnasio 3 veces a la semana. O dedicarme a mí significaba que yo podía juntarme con esa persona, con ese amigo, con ese afecto los jueves a la noche. Entonces, esta circunstancia, que es dinámica y que es compleja y que me trae cierta rigidez, y esta rigidez también me puede traer una situación, una circunstancia de caos, si no estoy en bienestar, no puedo crear este estado de la flexibilidad y la adaptación. Entonces, ¿sí? Metafóricamente no puedo moverme de acuerdo a las circunstancias y no puedo estar en ese proceso de bienestar mental. ¿Sí? Mariano, me encanta el concepto que estás desarrollando, está relacionado con todos estos estados flexibles, adaptativos, estables. Se me ocurre, a partir de esto que nos compartes, porque, a ver, dado el contexto en el que estamos, venimos, como decías vos, tomando esa metáfora, veníamos con el río nosotros navegando en una dirección, y en un momento determinado cambió la dirección del río, ¿eh? Se modificó la dirección del río. Entonces, para poder sortear esas circunstancias, para poder adaptarme al cauce del río, necesito ser flexible, ser flexible, adaptarme y estable a eso que se viene, ese cambio que se viene. ¿Cómo trabajar? ¿Cómo trabajar desde nosotros, desde ese, se me ocurre, círculo de influencia, que calidad? Bien, ¿cómo podría? Es muy buena tu pregunta, Eduardo, porque ahí es donde vamos a este triángulo, ¿sí? O sea, ¿cómo puedo generar ese bienestar y por dónde podría entrar a ese estado de bienestar? Primer punto, hablamos de la integración, ¿sí? Cuando hablamos de la integración es este concepto de que necesito, por ejemplo, necesito integrar mi hemisferio izquierdo con mi hemisferio derecho. O sea, nosotros, todo lo que pensamos, hacemos, sentimos, es en virtud de nuestra actividad cerebral. En nuestra actividad cerebral tenemos dos hemisferios, ¿sí? El hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Entonces,
el concepto o lograr el bienestar significa que trabajemos en la integración. En este caso, por ejemplo, del hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho. ¿Por qué? Porque el hemisferio izquierdo trabaja con los conceptos de la L, las 4 L. ¿Sí? ¿Está? A ver, ¿cuál Entonces, es? para muchas veces decimos, a ver, ¿qué dice el izquierdo, qué hace el izquierdo y qué hace el derecho, ¿no? Entonces, el izquierdo, para que nos lo recordemos siempre, trabaja con las 4 L, o los caracterizan las 4 L. El lenguaje, lo lineal, lo lógico y lo literal. Esa es la manera de funcionar que tiene el hemisferio izquierdo, ¿sí? O sea, el sentido literal de las palabras, lo lógico, lo que debería ser, lo que es, y todo lo que tiene que ver con el lenguaje y la narrativa. Ahora, después tenemos el hemisferio derecho, y el hemisferio derecho trabaja las habilidades no verbales, las habilidades visoespaciales, la emoción espontánea, y media en la emoción espontánea y todo lo que tiene que ver con los procesos de empatía. Bien. Ahora, mira qué interesante, Eduardo, esto. Cuando hablamos de que podemos lograr el bienestar, lo que estamos diciendo es que podamos integrar el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho y podamos lograr esta integralidad en el funcionamiento. ¿Por qué? Porque es probable que una circunstancia del contexto la estés procesando con un hemisferio y en el sentido lógico. Entonces el sentido lógico te dice que yo tengo que hacer gimnasia. El sentido lógico te dice que no puedo estar 24 horas adentro de mi casa. El sentido lógico, la lógica, ¿se entiende esto? Tiene que ver con eso. Digo, si soy comerciante, la lógica me dice que yo tengo que atender a la gente cara a cara. Entonces, empezar a trabajar en la integración significa que yo pueda integrar los dos hemisferios. Y de ahí es que yo pueda empatizar. ¿Qué significa empatizar? Empezar a entender lo que el otro piensa. Empezar a resonar como el otro resuena. ¿Sí? Entonces, voy a traer este concepto. El hemisferio izquierdo trabaja de una manera diferente al hemisferio derecho. Pero cuando hay predominio de uno y no del otro, es la adecuación a la circunstancia lo que va a hacer que vos seas efectivo o no. Ahora, si funciona de una manera integrada, no importa si es una circunstancia u otra circunstancia, porque puedo integrar estas dos maneras de ver y de sentir. ¿Y por qué digo de ver y de sentir? Porque el hemisferio derecho lo que hace es trabaja la distancia y el desapego emocional, y el izquierdo trabaja el acercamiento. Qué interesante realmente estos conceptos. Qué interesante. Qué Ahora, interesante estos conceptos. Esto, ¿Sí? disculpa, Eduardo, y termino. Cuando yo puedo tomar distancia o acercarme emocional, lo que puedo lograr es la regulación del tono emocional. ¿Qué quiero decir con esto? Que es probable que yo esté muy enojado con esto que está pasando. Entonces lo que necesito es más hemisferio derecho para que me dé más distancia emocional. O puede ser que yo no tenga una relación funcional con alguien y necesito más del hemisferio izquierdo para tener más acercamiento. Cuando no puedo regular esto, me sucede esto.
sufro. Entonces es como esta balanza. Si funcionara solo una parte, no puedo ser flexible, porque lo que me permite la flexibilidad es que active un lado o active otro. Como si fuera así, en realidad está integrado. Necesito más del izquierdo o más del derecho. Entonces, y aquí cierro este concepto, cuando no sienta o cuando no me sienta en un estado de bienestar, ¿qué necesito activar más y qué necesito desactivar? ¿Necesito más acercamiento o necesito más distancia de este tema? ¿Sí? Entonces, esta integración entre estos dos hemisferios y entender este concepto me permite que yo pueda tener un funcionamiento más adaptativo. Qué buen concepto nos traes, Mariano, a través de, quiero creer que esto viene desde la neurociencia, ya que estamos hablando de hemisferio cerebral izquierdo, hemisferio cerebral derecho, ¿m? Y las características que tiene cada uno de nuestros hemisferios, como decías, el izquierdo, todo lo relacionado a el lenguaje, a lo lineal, a lo lógico, a lo matemático, a lo literal, ¿eh? Y el derecho, a lo no verbal, a lo visoespacial, a la emoción espontánea, cómo trabajar para que podamos equilibrar que ambos hemisferios puedan trabajar de una manera más equilibrada, más en sintonía, más integrada y en sintonía, más en coherencia, podríamos decir. Para lograr esas habilidades, ¿eh? ¿Cuál sería la puerta de entrada para comenzar a trabajar estas distinciones nuevas que nos traes? Porque a partir de esto que nos traes, nos estás mostrando algo nuevo muy particular y sobre todo muy importante de cómo funciona nuestro cerebro, pero para poder intervenir es necesario verlo. Vos nos lo estás mostrando y a partir de lo que nos muestras, podemos recién intervenir. ¿Cuál sería la puerta a este equilibrio entre los dos hemisferios? A ver, hay, primero, un estado de bienestar significa una comunicación sintónica, ¿sí? Y ante este punto nosotros podemos estar o podemos entrar en estos estados de bienestar por esta integración que hablaba, que me permite tener un funcionamiento más adaptativo. Y cuando digo esto, el concepto de integración, podrían pensar por un momento en una balanza. Creo que una metáfora podría ser una balanza. Entonces, Bien, cuando identifique un estado que no es el estado el cual me gustaría experimentar, podría pensar en una balanza. Esa balanza significa que debería tener de algo más y de algo menos para lograr este nuevo estado de mm, bienestar que para mí sería un estado de equilibrio, ¿ok? Eso es lo que acabamos de explicar, pero otro elemento clave tiene que ver con las relaciones. Y atención a este punto. Cuando digo relaciones, ¿por qué relaciones? Porque nosotros nos relacionamos con ese contexto y en ese contexto nos relacionamos con personas. Entonces, a ver ahí, ¿cómo hay un estamos? punto muy importante, y con respeto lo digo, que muchas veces uno habla del desarrollo de adentro hacia afuera. Y el desarrollo no es de adentro hacia afuera, el desarrollo es de afuera hacia adentro, para impactar de adentro hacia afuera.
O sea, la experiencia lo que hace es me modifica mi cerebro. La experiencia modifica mi mente. ¿Qué es la mente? Es este flujo de energía e información. Entonces, para que yo me desarrolle, necesito tener aprendizaje y el aprendizaje surge de la experiencia. Dicho esto, si quisiéramos desarrollarnos, el desarrollo viene de afuera porque de afuera recibimos los estímulos que a nosotros nos cambian. Lo que sucede afuera y lo que las personas hacen de nosotros y con nosotros, lo que hacen y lo que dicen me modifica, me cambia. Entonces, es la experiencia lo que me desarrolla, por eso miren lo que estoy haciendo, estoy contradiciendo seguramente muchos libros, pero el aprendizaje se da contextual. Entonces, es el contexto el que cambia el flujo de información y energía en mi cerebro que hace que yo aprenda. Y ese aprendizaje impacta ¿en qué? El impacto es de adentro hacia afuera, porque lo que soy, lo que hago, lo que siento, mi rasgo de personalidad, van a generar, ¿qué cosa? Una respuesta, un decir, un hacer que va a impactar en otros. Ah, excelente, excelente. Y este concepto que nos comparte Mariano viene a echar por tierra muchos conceptos anteriores que traíamos acerca del cambio, que solemos decir que el cambio siempre surge de adentro hacia afuera. Y esto que nos traes acerca de que el aprendizaje surge de la experiencia, por lo tanto la experiencia viene de afuera hacia adentro. Aquí te propongo una pregunta que nos comparten por el chat de Zoom, donde dicen, ¿debo entonces ser permeable a las experiencias? ¿Eh? Bien, excelente. Vamos con el siguiente concepto. ¿Qué significa ser permeable? Ser permeable significa estar abiertos y estar receptivos. O sea, la permeabilidad se da por la receptividad de los estímulos. Y en este caso, por la receptividad a otro. Entonces, para que yo esté abierto a la experiencia con el otro, yo tengo que experimentar una relación empática. Una relación empática es un estado en donde dos componentes empiezan a resonar juntos y se logra o se experimenta lo que significa la sintonía. ¿Qué es la sintonía, Eduardo? La sintonía es esa conexión fluida, ¿sí? Entonces, en esa sintonía yo estoy receptivo a lo que dices, a lo que te pasa, a lo que sientes y a lo que experimentas. Y eso se da porque entre vos y yo hay lo que se denomina el apego seguro. El apego seguro significa, yo puedo Apego poner seguro. apego seguro. Yo puedo acercarme a vos de una manera segura. Como puedo acercarme a vos de una manera segura, lo que yo estoy abierto a lo que es. Estoy abierto, Eduardo, a lo que sos y no a lo que deberías ser. Estoy abierto a vos, Eduardo, a lo que es Eduardo Isa y no a lo que yo espero que sea Eduardo Isa. Entonces, este proceso de entender la relación empática me lleva a esta flexibilidad que experimento en virtud de que estoy conectado con vos. Y podríamos hablar mucho de neuronas en espejo y sintonía, etcétera, etcétera, lo que le pasa a mi cerebro. Pero lo que quiero decir es que mi mente se abre a lo que vos piensas y sientes. Y esa apertura permite que ingrese información acerca de lo que vos sos, Eduardo, de lo que a vos te pasa. Eso me lleva a un estado de conexión. Y ese estado de conexión me lleva a lo que decíamos recién, a esa flexibilidad.
puedo conversar con vos, puedo resonar con vos, puedo entenderte. Y cuando sucede eso, soy mucho más adaptativo. Versus, si no experimento esta sensación de apego seguro, ¿sabe qué me pasa, Eduardo? Mi mente se aferra a dos conceptos. Se aferra a lo que debería ser o se aferra a pautas antiguas de funcionamiento. Y esas pautas activas de funcionamiento que se traducen en conexiones neuronales de mis circuitos cerebrales, o sea, la manera en que mi cerebro se conecta, nos lleva a estados mucho más rígidos y al ser rígidos en una circunstancia dinámica, me lleva a estados caóticos. Te cuento que nuestra audiencia está maravillada con esto que nos traes, Mariano, y te cuento que ya metiste el dedo en la llaga porque hiciste mención acerca de neuronas espejo, y aquí ya nos deslizaron la pregunta, ¿y qué son las neuronas espejo? ¿Qué son las neuronas espejo? Bueno, las neuronas espejo son el motivo o la causa de que nosotros podamos conectar con el otro, ¿sí? En realidad, las neuronas en espejo son activación de grupos de neuronas que lo que hace es que se active en mi cerebro el mismo circuito que está activo en tu cerebro, Eduardo, en este momento. Entonces, como en mi cerebro se representa el mismo circuito que está representado en tu cerebro, ¿sí? Eso hace que yo pueda entender lo que vos estás pensando o sintiendo. Y esa es la base de las relaciones estables, sintónicas y funcionales con las personas. Es la base para poder entendernos. Es la base para poder relacionarnos. ¿Por qué? Porque en mí se representa lo que está representado en vos. Por eso hablamos de neuronas en espejo. Es porque se espejan. Por eso hablamos de resonar. Héctor lo hablaba ya también en la conversación de la semana pasada, ¿no? Es decir, entonces, ¿cómo para que yo pueda entender lo que vos estás pasando, lo que vos estás sintiendo, lo que vos estás pensando? En mi cerebro se debe representar lo mismo que está representado en tu cerebro, ¿sí? Y esto es lo que tradicionalmente decimos ponernos en los zapatos del otro. Y en realidad yo no me pongo en tus zapatos, sino yo estoy experimentando lo que vos estás experimentando. Como yo estoy experimentando lo que vos estás experimentando, lo que yo voy a hacer, decir o lo que yo voy a manifestar es muy coherente con lo que vos esperas escuchar, Eduardo. Muchas veces en los Bien, conflictos de Lisa, otra pregunta a relaciones, partir de... Sí. sí, me aparecen muchos ejemplos, ¿no? Entonces, muchas veces en los cursos decimos, no se trata de terapia de pareja o de estas cuestiones, pero siempre traigo el ejemplo de dos cónyuges o en un matrimonio donde uno llega y le dice, bueno, ¿sabes lo que me ha pasado? Y empieza a contar la dificultad laboral, por ejemplo, que haya tenido, ¿no es cierto? Y de repente, y dices, bueno, ¿sabe lo que me ha pasado? ¿Cómo puede ser que mi jefe me diga tal cosa? Y del otro lado, hay una respuesta. Atención a este punto. Muchas veces del otro lado, ¿qué hacemos? Trabajamos el hemisferio izquierdo y el hemisferio y responde el hemisferio izquierdo. Y el hemisferio izquierdo te dice qué cosa, lo que es y lo que deberías hacer. Entonces yo voy con la lógica, respondo con la lógica y la lógica me dice que si tienes este problema deberías hacer este otro. Entonces, en mi comunicación contigo, tengo activación de hemisferio izquierdo, pero tengo distanciamiento emocional. Y probablemente vos sientas que, que vos no me entiendes. Entonces, la expresión es que no me entiendes, es que sí te entiendo. Y en realidad el que no me entiendes es el que no está sintiendo lo que yo estoy sintiendo. Entonces, muchas veces lo que queremos es la respuesta
empática de la conexión más que la respuesta de la solución. Son las neuronas espejo lo que nos permite conectar con nosotros. Bien, 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 bien. Muchísimas gracias. Gracias por esa explicación porque ilustra, creo que completa el concepto este que viene desarrollando Mariano acerca de lo relacionado con la empatía, la flexibilidad, cómo conectarse más con el otro. Acá nos hacían una pregunta que dice, ¿y qué es quedarse cautivo? ¿Qué es quedarse cautivo? Bien, quedarse A partir cautivos, del concepto. sí, que me encanta eso porque quedarse cautivo es pretender manejar un auto con el volante trabado. ¿Cuánto puedes llegar? ¿Y hasta dónde puedes llegar, Eduardo? Manejar un auto con el volante trabado. Es probable que si todas las condiciones están dadas, es probable que puedas avanzar un poco más. ¿Qué significa eso? Que Siempre vos y cuando el camino sea derecho y no tengas que doblar. exactamente. Entonces, lo que estás pidiendo es que tu performance, tu desempeño, tu satisfacción esté dado por la característica del camino y no por tu capacidad de moverte en el camino. Estar cautivo significa eso. ¿Y qué significaría biológicamente estar cautivo? Biológicamente significaría seguir activando los mismos circuitos cuando el contexto ha cambiado. Y vamos a algo más elemental. Supongamos, Eduardo, que no hay COVID, que no hay pandemia, que no hay nada. Yo estoy esperando que cuando vos llegues del trabajo o cuando llegues al trabajo, yo estoy esperando que vos seas como lo que yo necesito que vos seas. Y probablemente ese día llegues cansado, ese día llegues sin ganas, ese día llegues enérgico, ese día llegues entusiasmado y me encuentres a mí en otro estado. Es por eso que este concepto de bienestar se da, y volvemos a la definición, a este estado integrador que me permite estos nuevos estados en virtud de la integración de todos estos conceptos que estamos hablando. Estar cautivo significa seguir activando los mismos circuitos, las mismas respuestas a diferentes problemas. Repetir viejas rutinas, repetir Viejas rutinas a nuevos problemas, ¿no? viejas historias, creer que a lo nuevo, pretender que los nuevos problemas que me trae el contexto los voy a seguir resolviendo con mis viejas maneras, con mis viejas formas de hacer. Algo que nos pasa de forma muy recurrente a todos. Y este tema que está desarrollando Mariano, que me parece impecable, maravilloso, todos estos conceptos que trae desde la neurociencia, para ilustrar este título que definimos hoy como el triángulo del bienestar. Eh, Empatía en las relaciones, coherencia mental, integración y sintonía. ¿Qué estaría, qué estaría faltando de esto para un mejor bienestar en las relaciones con mi pareja, con mis hijos, con mis padres, mis hermanos, mis compañeros de trabajo, con mis relaciones sociales, con mis amigos del club? ¿Qué estaría faltando para mejorar mi bienestar en las relaciones? Yo definiría, podría dar tres, esta coherencia mental. Cuando digo coherencia mental es entender esto de lo que, eh, lo que es, lo que es de lo que debería ser. Primer punto, Ujú. ¿sí?
Y este estado de bienestar surge a partir de esta coherencia mental, esta integración de todos los sistemas y las relaciones empáticas, nos lleva a 3 elementos. ¿Sí? Y ahí que la audiencia, sí, no sé si le dice audiencia, qué antiguo, ¿no? Es decir, la teleaudiencia diría, ¿no? Bien, y significa 3 conceptos, ¿no? Uno es una comunicación sintónica, un equilibrio emocional y una flexibilidad de respuesta. Este estado de bienestar nos permite esto, tener una comunidad. Ahí viene un poco tratando de responder esto que pregunta, ¿no? De cómo hacemos para desarrollar esto, ¿sí? Entonces, comunicación sintónica implica coordinar la información que recibo o sea, la información que recibo de otra mente con mi propia actividad. Entonces, ahí tengo una comunicación sintónica. Puedo sintonizar con vos. ¿Qué significa sintonizar? Mi cerebro está procesando información, pero le llega información de otro cerebro que está procesando de una manera diferente. Entonces, que podamos sintonizar es que yo pueda lograr esa comunicación, que pueda lograr esa coordinación entre la información que recibo y la información que tengo. Solo un estado de flexibilidad me permite aceptar lo que vos piensas, Eduardo. Y en un estado de bienestar, que es un estado de flexibilidad, yo puedo aceptar lo que vos piensas. Perdón, puedo recibir lo que vos piensas. Puedo estar de acuerdo o no, pero mi cerebro lo recibe. Cuando lo recibe, tengo más información de la que tenía antes. Puedo experimentar un nuevo punto de vista. Puedo entender un nuevo punto de vista. Que no significa que lo acepte, pero mi cerebro ya aprendió a relacionarse con otro diferente a mí. Ahora, segundo punto, decía, un equilibrio emocional. ¿Qué es un equilibrio emocional? Que diferentes áreas del cerebro puedan interactuar de una manera que me permita decidir si necesito acercamiento o necesito distancia. Entonces, ¿cómo hago? Muchas veces este concepto de equilibrio emocional significa, ¿necesito activarme más emocionalmente o necesito desactivarme emocionalmente? Entonces, puedo necesitar activarme más emocionalmente para que mi vida tenga más sentido, para que mi vida tenga otro tono, para que mi vida se haga más interesante, para que mi vida se haga más intensa, pero no tanto para que se vuelva caótica. Y ese es ese pequeño equilibrio. Y por último, esta flexibilidad de respuesta, que es esa capacidad de hacer una pausa antes de actuar. La flexibilidad de respuesta es la que me permite a mí pausar, la que me permite a mí ralentizar las decisiones. Y cuando eso sucede, es como que la información llega a mi prefrontal que me permite evaluar más las decisiones y el impacto de mis decisiones. Eso es posible
cuando yo puedo integrar diferente información versus estar mucho más rígido. Miren, yo juego al fútbol, ¿no? Y juego amateurmente. Y siempre en un equipo de fútbol suceden muchas cosas que conviven muchos rasgos de personalidad, ¿no? Entonces me llevo mejor con los que son más parecidos a mí. Pero hay gente que es tan distante a mí que hace que sienta que no puedo llevarme bien, porque piensa de una manera muy diferente. No solo piensa, sino que esa diferencia hace que yo lo sienta también a él de una manera diferente y no pueda tener este concepto de apego. Ahora, a la par mía puede estar sentada una persona y que decimos, che, ¿cómo haces para tratar? ¿Cómo haces para conversar con él? ¿Cómo haces para? ¿Sí? O sea, siempre tenemos ese amigo que se lleva bien con todos. ¿Sí? Pero no lo digo políticamente hablando, y no es esa búsqueda de llevarse bien porque me conviene, sino que me llevo bien porque puedo aceptar a todos, porque tengo una capacidad de flexibilidad de poder estar en un estado de sintonía con todos, y no solamente con los que piensan como yo pienso. Y creo que ese es un camino disfrutable de las relaciones interpersonales. Qué buen ejemplo sobre todo para el buen convivir y mejorar las relaciones con las personas que nos rodean. Te cuento, Mariano, que nuestra audiencia en Facebook está creciendo cada vez más semana a semana y tenemos la gente que está participando en vivo a través de Facebook, que también nos hace preguntas. Aquí pregunta Fátima, bienvenida Fátima nuevamente. ¿Hay ejercicios para conversar más empáticamente en vez de estar a la defensiva? ¿Qué podríamos, qué consejito podríamos darle a Fátima? Ejercicios para conversar más empáticamente. Bueno, miren, ese es un ejercicio. Primero, el mejor ejercicio es practicarlo. ¿Sí? Y la práctica de una conversación empática me lleva necesariamente a un estado de conciencia. O sea, necesito ser consciente. ¿Sí? Ser consciente significa poder registrar esa información. O sea, la conciencia es información disponible en el cerebro. En este momento, yo soy consciente de qué. Yo en este momento, Eduardo, soy consciente de la conversación que estamos teniendo, soy consciente de tal vez de los conceptos que quiera exponer, soy consciente de nada, de esta videoconferencia, pero no soy consciente de otros elementos. Tal vez no sea consciente en este momento de mi contexto familiar, pero no significa que no me interese y no me importa, sino que en este momento el flujo de energía e información que llega a que determine que soy consciente ahora en este momento de qué, es justamente de esto. Entonces también voy a contradecir también muchas cosas, no es que yo soy más consciente, no somos más conscientes. Ahora podemos ser conscientes de otras cosas que antes no lo éramos. Pero no es que yo soy más consciente. Hay una capacidad limitada que muchas veces metafóricamente traigo, es lo que vos puedes poner sobre una mesa. Lo que vos puedes poner sobre una mesa es lo que vos puedes ver, lo que vos puedes experimentar, lo que vos puedes dar cuenta. Pero todo lo demás está debajo de la mesa. Pero que esté por debajo de la mesa no significa que no exista. Existe, pero está debajo de la mesa. Y se hace evidente cuando lo subes a la mesa, o sea, lo haces consciente. Entonces, vamos con la respuesta a la pregunta. ¿Cómo hago para tener una relación, una comunicación más empática? ¿Era así la pregunta? ¿Sí? ¿Cómo hago para practicar Sí. eso? Tengo que ser consciente a las ideas y los conceptos del otro,
y abandonar los míos. Cuando digo abandonar los míos, significa suspender mis modelos mentales para poder entender los modelos mentales del otro. Ahora, es fácil decirlo conceptualmente, pero ¿cómo hago cuando estoy con otro al frente? Esta mañana estábamos en una reunión de trabajo y había una dinámica donde teníamos que coordinar y alinear ciertas acciones. Entonces, uno proponía A y yo sentía B. Ahí es donde necesito algo y traigo este concepto, que son bloques estructurales de respuesta. Parece muy científico, muy complicado esto, pero es una definición de yo necesito que los disparos en mi cerebro respondan, porque no responden aisladamente, sino responden en bloques. Entonces, yo necesito tal vez una frase que me permita entrar en una respuesta en bloque. Esa frase puede ser, por ejemplo, primero comprender y luego tratar de ser comprendido. Primero comprender y luego tratar de ser comprendido. Entonces, cuando me repito de manera consciente esa frase, cuando estoy frente a vos conversando, Eduardo, lo que primero voy a procurar es tratar de entender cómo llegas vos a esa idea, a ese pensamiento, o a eso que sientes, o a eso que experimentas cuando te vinculas conmigo. Para después tratar de ser comprendido al exponerte mis motivos, mi manera de pensar, mi manera de sentir y actuar. Entonces, para quien pregunta, Fátima, creo que es pregunta, Fátima preguntaba, no, ¿quién preguntaba? Sí, Fátima. Fátima, es tener esas pequeñas frases que es mucho más fácil hacer consciente una frase que hacer consciente todo un proceso de comportamiento. Es más fácil que suba a la mesa una frase que la tengo muy presente y la repito, a subir a la mesa todo un proceso comportamental. ¿Me hago explicar? ¿Me hago entender? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Por eso tal vez pequeñas frases nos disparen bloques de respuestas que va a modelar toda mi conducta y mi comportamiento cuando yo interactúe con vos, Eduardo. Otra frase, miren, y les traigo, nos quedan unos pocos minutos y me gustaría extendernos hasta las 12 de la noche, pero miren, algo, algo que seguramente ustedes trabajan mucho en constelaciones familiares y en los programas de formación que imparten, ¿no? Que es la relación de los hijos con los padres, ¿no? Y cuando tal vez tienes una frase que dispare un bloque estructural de respuesta, como por ejemplo, yo como hijo ahora, en esta etapa de mi vida, estoy para servir a mis padres. Estoy para acompañar y para servir a mis padres. Y esa es una frase que me repito y hace que me ponga en un estado de disponibilidad diferente a que si estuviera en un rol de hijo. Porque soy hijo, pero siento ahora que en esta etapa de mi vida, a esta edad, es muy diferente hace 40 años atrás, cuando ellos estaban disponibles para nosotros. Este concepto, Fátima, hace que en todas las interacciones que tengas pueda hacerse consciente esta frase, y esta frase va a hacer que module tu relación, tu comportamiento y tu vínculo, por ejemplo, para con tus padres. Es como esas miles, la que creativamente te puedan surgir. Con mi jefe no peleo. Pero son cosas
Eduardo, que lo traes de manera consciente y te permite esta flexibilidad de respuesta, te permite poder ser efectivo, te permite transitar en la efectividad. Y ese transitar en la efectividad probablemente te haga, como ese río, fluir en esos estados de bienestar. Personalmente creo que estas frases, así como lo mencionas, Mariano, creo que son, como lo dije acá, Natalia hace su aporte también, son frases que habilitan a una creencia posibilitante. Es muy distinto a que cuando estoy conversando con una persona me diga, primero, poner esta frase, comprender para ser comprendido. Si el solo hecho de que me diga y que ponga sobre la mesa esta frase, comprender para ser comprendido, me va a predisponer a escuchar de una manera distinta, a que si yo me digo la frase, digas lo que digas, no me importa porque yo igual tengo la razón. Entonces, son frases que me predisponen hacia una apertura, hacia una flexibilidad o hacia mantener una posición y insistir en una creencia de que yo soy el que tiene la razón más allá de lo que el otro diga. Mariano, el tiempo ha volado, es increíble, pero han pasado 55 minutos y estamos, vos sabés muy sobre la hora porque Facebook nos da el tiempo justo para poder expresarnos y poder brindar todo esto que estamos haciendo a la gente que nos sigue semana a semana. Yo en lo personal quiero agradecerte porque, en mi opinión, esta conversación, más allá de que ha sido muy fluida y ha sido brillante, ha sido muy ilustrativa, gráfica, con conceptos tan sencillos que trajiste, dicho sea de paso, son conceptos de la neurociencia que nos comparte hoy Mariano, pero que han venido a poner el broche, el moño a eso que tanto hablamos nosotros, el tema de la empatía en las relaciones, cómo mejorar nuestra relación con el otro a través de la comunicación. Y Mariano lo dijo, me gustó este concepto de estos tres ejes, trabajar en estos tres ejes de la comunicación sintónica, del equilibrio emocional y de la flexibilidad de respuesta. Sinceramente me pareció brillante, brillante esta exposición, Mariano, y quiero agradecerte en nombre de Nacer, vos sabés lo mucho que te apreciamos con Natalia, que hayas accedido a esta invitación, que generosamente estás compartiendo acá con nosotros. Y bueno, antes de terminar, que ya nos queda prácticamente un minuto, 2 minutos para concluir con esta reunión, con esta charla, me gustaría a modo de cierre, una frase, un concepto para dejarle a nuestros seguidores. Bueno, ¿cómo resumir todos estos conceptos, ¿no? Tal vez en pequeñas, en pequeñas frases o en alguna pequeña expresión. Creo que me quedo un poquito con pensar en el bienestar mental, ¿no? Y pensar en el bienestar mental como algo que nosotros podemos construir, ¿sí? Y podemos construirlo básicamente pensando en nuestra integridad, ¿no? En esta integridad es que tenemos todo, o sea, tenemos todo para cambiar, ¿sí? O sea, cuando decimos tenemos todo para cambiar, es tenemos todos los recursos para hacer de una manera diferente, para ser y sentirnos de una manera diferente. Y no está dado por el contexto, sino está dado por la manera en que nosotros respondemos a ese contexto. ¿Sí? Con la manera en que nosotros nos acercamos de manera adaptativa y eh, eh, y de manera flexible a ese contexto. Entonces, creo que tenemos un mundo de posibilidades y en donde si podríamos integrar ese mundo físico de lo que es, de lo que sucede, de los hechos, con este mundo subjetivo que tiene que ver con el mundo afectivo también, de lo que pienso y de lo que siento a partir de lo que veo y experimento, si podemos integrar esos dos conceptos y le permitimos vivir o convivir armoniosamente, es probable que podamos estar tal vez más tiempo o el tiempo que esté, podamos disfrutar de ese estado de bienestar. ¿Sí? Gracias, Eduardo. Vamos terminando y la verdad estoy muy contento y muy agradecido por, bueno, un poco por este espacio y por poder compartir
con todos tus seguidores y la gente que nos acompaña siempre estas pequeñas reflexiones que nos permita hacer un poco más de lo que queremos, ¿no? Bueno, Mariano. Muchas gracias nuevamente a vos y bueno, gracias a todos quienes estuvieron presentes a través de su participación, a través de la pregunta. Este ha sido un nuevo espacio desde Nacer University y agradecemos nuevamente a Mariano por su participación y será hasta la semana próxima, Dios mediante. Muchas gracias a todos nuevamente. Un fuerte abrazo, Mariano, y muchísimas gracias. Buenas noches a Gracias, todos. Eduardo. Buenas noches. Chao, chao.